Aleluya, bendito Dios, santo, maravilloso eres. A ti sea la gloria, la honra, la alabanza por los siglos de los siglos. Que el Señor bendiga a cada uno de mis hermanos. Que el Señor derrame bendición sobre su hogar, su familia. En esta oportunidad vamos a tocar el tema número 46, el odio, una manifestación destructiva. Vamos a ir la historia de dos hermanos, Jacob y Esaú, de lo que sucede en medio de una situación, y luego vamos a ver cómo repercute tanto en el hogar y en sus vidas mismas. Vamos a leer Génesis capítulo 27, verso 41 al 45. Y aborreció Esaú a Jacob con la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob su hijo menor, y le dijo: he aquí Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán mi hermano en Harán, y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti, y olvide lo que has hecho, y yo enviaré entonces y te traeré porque seré privada de vosotros ambos en un día. Aleluya, bendito Dios. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 27, verso 41 al 45. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. ¿Cuántas veces hemos visto casos, situaciones en las cuales, pues, como leíamos aquí la palabra, nos damos cuenta de que en medio de toda esa situación hay odio y rencor? Aquí nos habla la Escritura en el verso 41 y nos dice: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Aleluya, bendito Dios. Vemos aquí un caso entre dos hermanos, Esaú y Jacob, verso 41. Dice: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón. Ahí nomás para continuar luego la otra parte, y dice: y aborreció. La palabra aborrecer significa odiar. También significa que es un sentimiento profundo de repulsión, de una condena enérgica hacia alguien que provoca el deseo de producirle un daño o que le ocurra una desgracia. Eso significa el odio. Es un sentimiento profundo de repulsión, de condena, ¿no?, hacia otra persona. Y entonces vemos aquí en el verso 41 que Esaú aborreció a Jacob. Empezó pues a sentir un odio al extremo de que él mismo dijo: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Solamente voy a esperar un tiempo para darle muerte, y en este caso, como vemos, a su propio hermano. ¿Cuántas veces hemos visto casos o situaciones parecidas? ¿Cuántas veces hemos escuchado por la televisión de hombres que asesinan a sus mujeres por un motivo de odio? Porque de repente les encontraron con sus parejas, porque de repente pues en algún momento los marginaron y ellos se sintieron mal
y empezaron a albergar dentro de ellos un odio. Empezaron a albergar en ellos un sentimiento profundo, como dice, de repulsión, de condena enérgica. ¿Cuántas veces no hemos escuchado por televisión: hermano mató a su propio hermano? Vemos un sinnúmero de casos que nos llama bastante la atención y llegamos a una conclusión. El tema de hoy es el odio, una manifestación destructiva. Cuando el odio que yo tengo hacia otra persona no lo puedo controlar, entonces puede hacer que yo me convierta en un asesino, en un genocida o en alguna otra cosa. Por lo mismo de que yo albergué odio en mi corazón, por lo mismo que yo me molesté frente a una circunstancia, frente a una situación de repente que fue injusta para mí o de repente que no me gustó. Vemos casos a veces de personas que fallecen, los padres, y los hijos se quedan y empieza a haber entre ellos una rivalidad, un pleito, y siempre lo notamos en muchas familias también. Cuando los mismos hermanos de repente no han podido superar el odio y entre ellos se dicen pues sí, porque tú eras el preferido de papá o porque tú eras la preferida de mamá. Y empieza pues a reflotar algo que estaba escondido, que estaba guardado. Algo que como seres humanos necesitamos entender, que si nosotros albergamos odio hacia las personas o hacia nuestros seres queridos, puede ser una manifestación destructiva y puede ser que en cualquier momento, así como hemos visto volcanes que de un momento a otro o de unos días a otro se activan y empiezan a botar lava y una serie de cosas, es así también como el odio en algún momento puede manifestarse, pero dolorosamente, pero profundamente. Es como el odio es como una bomba de tiempo, que solamente falta su momento para ser soltado, para darse a conocer. Y entonces vemos aquí en el caso de Esaú lo que sentía hacia su hermano Jacob. Era su hermano, era alguien con él, con el cual él había convivido, pero Esaú lo aborreció, dice, Esaú lo odió, Esaú tuvo un sentimiento profundo de condena enérgica. Y como vemos aquí, dice que odió a su hermano. Y no solamente eso, sino que empezó a maquinar en su mente y dijo: llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Estaba aquí en el pensamiento. Había permitido pues que el odio ingresara a su corazón de tal manera que quería la muerte de su hermano y no le importaban las consecuencias. Una persona que alberga odio es una persona que está pensando constantemente en qué momento actuar y en qué momento hacer las cosas, sobre todo dañinas, hacia la otra persona. En el verso 42 nos dice: y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor,
Y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: He aquí Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. No solamente estaba Esaú albergando odio, aborreciendo a su hermano, sino que también su madre llega a enterarse. El odio empieza no solamente a destruirlo a uno, sino también empieza a destruir familias. Y en este caso vemos que aquellas palabras que él estaba pensando ya no solamente lo tenía en la mente, sino ya lo estaba expresando. Esos son los pasos del odio. Primero está en la mente, en el corazón. Primero es ahí donde empieza a trabajar y luego se va manifestando con palabras. Y vemos aquí que su madre escucha aquellas palabras. Pero vemos aquí también cómo el odio estaba empezando a propagarse lentamente. Y dice, y manda a llamar a su hijo Jacob y dice: He aquí Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Estas son manifestaciones, como lo llama el apóstol Pablo, manifestaciones de la carne. Pero vamos a leer Gálatas capítulo 5. Vamos a leer ese pasaje para poder entender esto, lo que nos está diciendo acerca de esta manifestación de la carne. Y dice Gálatas capítulo 5, verso 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. 20. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes. Como vemos aquí, estos son las obras de la carne. Es la manifestación del odio, es la manifestación del rencor, es la manifestación de lo que el ser humano va maquinando en su corazón, en su mente, para poder hacer y lograrlo. Vemos que aquellas palabras que Esaú estaba pronunciando sobre su hermano estaban destruyendo el hogar, estaban destruyendo la familia. Se requebraja la unión familiar. A veces los padres mueren y entonces ocurre ahí los problemas y las circunstancias adversas. Mire lo que nos dice Proverbios 10:12. Proverbios 10:12. Vamos a ver qué nos dice la escritura. Proverbios 10:12. Aleluya, gloria a Dios. El odio, aquí nos está hablando, el odio despierta rencillas. Nos está diciendo correctamente, el odio despierta rencillas. Mejor dicho, el odio despierta pleitos, despierta disensiones y una serie de casos. Y eso es lo que sucedió. Esaú pues quería matar a su hermano, y fueron estas palabras escuchadas por su madre, la cual mandó a llamar a Jacob para que él fuera donde su hermano, a un lugar lejano, ¿no? Pero que afectó bastante
afectó bastante estas palabras que dijo Esaú, afectó bastante a su madre. Hoy en este tiempo también vemos como muchas madres a veces escuchar de cómo los hijos se expresan sobre el otro, a veces causa un dolor muy grave y muy terrible. Mientras estamos dentro de una familia, dentro de un hogar, debemos expresarnos todo el amor que se pueda dar. No debemos estar en rivalidad entre hermanos. No debemos estar queriendo pues aprovecharnos de la situación, sino al contrario, hacer las cosas correctas. Vemos aquí que Saúl no quiso hacer las cosas correctas. Él fue un dolor de cabeza para los padres. Él quiso hacer las cosas de acuerdo a su voluntad y no de acuerdo a la voluntad de Dios. Él no quiso andar por el camino correcto, él quiso andar por el camino incorrecto, por el camino que lleva a la perdición. Y dice el verso 23, ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Aram. Hasta donde vemos aquí la situación que estaba pasando entre Esaú y Jacob, porque Jacob se había adelantado y de paso había robado de alguna otra manera la bendición que le tocaba, y es por eso que Esaú empezó a albergar este odio intensamente, que dijo que cuando llegue el momento voy a matar a mi hermano, ¿no? Entonces, ¿cómo es que el odio puede manifestarse y puede ser una manifestación destructiva? Como habíamos dicho al principio, el odio pues llega, incluso hay personas que llegan a matar a otras personas por lo mismo de que así nomás no han podido perdonar, no han sabido perdonar y no han tenido las palabras, como se dice, suficientes para poder expresarle a la otra persona lo mucho que de repente uno lo sentía. Pero cuando vamos aquí a las escrituras nos enseña bien claro que esto lo que estaba tratando de hacer Esaú estaba dañando la familia. A Esaú en ese momento no le interesó su madre. Lo que a él le interesó es saciar su apetito de odio. Y así también nosotros tenemos que entender por medio de esta palabra que nos enseña que aborrecer, que odiar es algo que no le agrada a Dios. Verso 43 habíamos leído, dice, ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán mi hermano en Aram, ¿no? Entonces vemos aquí que Rebeca le dice a su otro hijo llamado Jacob que huyera y que se fuera a la casa de Labán. Ahora vemos aquí a Jacob corriendo como alguien que hubiera cometido un pecado. Vemos corriendo como alguien que hubiera fracasado frente a algo grande. Lo vemos corriendo. El odio es una manifestación destructiva que daña el hogar, la familia. Muchas veces puede ocurrir que familias se destruyen y muchos de esas destrucciones que se dan, a veces el papá se desentiende de los hijos, la mamá se desentiende de los hijos y se levanta una generación que no ha sido instruida, que no ha sido enseñada correctamente
Y entonces ahí vienen nuevamente los problemas. Verso 43. Y mora, le dice su mamá Rebeca a Jacob, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. Entonces, como vemos aquí, el enojo, el odio que uno puede sentir hacia otra persona tiene su tiempo cuando no sabemos perdonar. Pero cuando sabemos perdonar, no vamos a permitir que pase mucho tiempo, sino que vamos a acercarnos a Dios porque lo conocemos, porque sabemos que Él puede hacer algo por nosotros. Aleluya, gloria al Señor. Y mora con Él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. Hasta que el enojo de tu hermano se aplaque, hasta que el enojo de tu hermano se suavice, hasta que el enojo de tu hermano, como decirlo, deje de ser, ¿no? Entonces, esto de odiar a otras personas hace que también pues yo pueda empezar a sufrir problemas de salud. El odio es una manifestación destructiva en la persona cuando no ha sabido manejar su ser. Aleluya, gloria a Dios. Y dice el verso 45, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que has hecho, yo enviaré entonces y te traeré de allá, porque seré privada de vosotros ambos en un solo día. ¿No? Entonces, como habíamos visto anteriormente, Rebeca le dice a su hijo que huya, que se vaya, pero dice hasta un tiempo, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti. Jacob iba a irse, la que quedaba era la madre, el padre. Pero cuando vemos aquí, no es fácil que una madre viva en medio de este ambiente con un hijo que quiere matar a su otro hijo. Esto es una situación muy grave que vemos aquí. Una situación en la cual pues necesitamos analizar cómo estamos viviendo, necesitamos analizar cómo estamos andando. La Biblia nos habla bien claro en el libro de Hechos capítulo 8, verso 3. Dejamos un rato a Jacob, a Esaú y a Jacob y nos centramos aquí en el libro de Hechos capítulo 1 al verso 3. Dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran murmuración contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a todos, a hombres y a mujeres, y los estrangulaba en la cárcel. Aleluya, gloria a Dios. Cuando nosotros leemos este pasaje, nos llama bastante la atención el pasaje de Jacob y de Esaú. Nos llama mucho la atención y esa casi relación que podían tener. Dice el verso 3 de Hechos capítulo 8, verso 3, y Saulo asolaba la iglesia. Y Saulo perseguía la iglesia. Y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Por qué? Porque él había albergado odio en su corazón.
Y eso es lo que le estaba dañando. Vemos aquí el caso de Saulo. Eso lo estaba dañando, eso lo estaba embargando. Pero vemos en el verso 1, dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia. Aleluya. Bendito Dios. Vemos, ¿no?, cómo la Escritura nos da a conocer, y Saulo consentía en su muerte. Y Saulo asolaba la iglesia, el verso 3, aleluya. Y Saulo asolaba la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque respiraba amenazas. Él mismo respiraba amenazas contra los primeros cristianos, contra los seguidores de Jesús. Antes de ser apóstol, era una persona con mucho odio. Era una persona que si se proponía, lo hacía. Y entonces vemos aquí que dice, y Saulo asolaba la iglesia con un odio tremendo sobre aquellos creyentes, entraba y los llevaba a la cárcel, arrastrados a muchos de ellos, y los entregaba en la cárcel. Vemos, hermanos, cómo las Escrituras nos pueden hablar y enseñar acerca de estas cosas. Pero este mismo Saulo, que más adelante va a llamarse Pablo, dice en Gálatas 5, 21, 29, algo bien claro y bien fuerte. Dice, vamos a leer todo el 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Nos dice bien claro, no heredarán el reino de Dios. Todos aquellos que practican las obras de la carne, dice que no van a heredar el reino de Dios. Como vemos aquí, ese cambio de este hombre Saulo, que respiraba amenazas contra los cristianos, ahora este hombre está escribiendo a los Gálatas y le está diciendo que aquellas cosas que él un día había sentido sobre la iglesia son obras de la carne. Son cosas en las cuales no tienes comunión con Dios y la has perdido. Porque si tuvieras comunión con Dios, entonces las cosas serían distintas. Por eso vemos aquí, ¿no?, que el apóstol Pablo, conocido aquí ya después de haber sido cambiado su nombre de Saulo, entonces nos habla bien claro acerca de estas cosas, de las obras de la carne. Aleluya, gloria a Dios. Y este mismo Pablo, que en un tiempo asolaba las iglesias, que arrastraba a muchos de ellos y que incluso llegaban a matarlos, Dios cambia el corazón de este hombre. Y Dios siempre ha querido hacerlo. Dios siempre quiere cambiar nuestro corazón. Dios quiere trabajar en nosotros. Y es por eso que dice que no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Todos aquellos que practican estas cosas, como habíamos leído, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Imagínese usted que aquellas personas que practican las obras de la carne no van a heredar el reino de Dios. Y entonces vemos aquí más adelante
en unos libros atrás, en el libro de Hechos, cómo este hombre que asolaba las iglesias es cambiado y transformado por Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas para que nosotros sigamos avanzando, creciendo, glorificando su santo nombre. Y para terminar con este pasaje dice en Efesios capítulo 4, versos 26 y 27, Pablo escribiendo a los cristianos con todas esas cosas que había aprendido. Él se dio cuenta que antes había perseguido a la iglesia porque no conocía el amor verdadero. Pero cuando uno conoce el amor verdadero, su consejo, su palabra va a cambiar. Y dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, ¿no? Entonces nos habla bien claro, dice, airaos, pero no pequéis. No permitan que el odio, las rencillas, pues destruyan el hogar, destruyan la vida, sino que al contrario nos pongamos en las manos de Dios. Jesús fue quien nos enseñó, Jesús fue nuestro gran maestro, y vemos que cuando él estuvo camino al Calvario, mucha gente le insultó, pero él estando en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros también tenemos que imitar a nuestro Padre Celestial, aleluya. Y otro para terminar, como habíamos leído, ni deis lugar al diablo. ¿Por qué? Porque cuando uno se enoja, cuando uno empieza a sentir odio, el diablo va a atacar. Por eso dice bien claro, ni deis lugar al diablo. Aleluya, gloria a Dios. Que el Señor me los bendiga, hermanos. Que el Señor pues les ayude a perdonar a cada uno de ustedes. Que Él les enseñe a dar el verdadero perdón. Que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes y a usted y a nuestro Dios Todopoderoso sea la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, que el Señor bendiga.